Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy en el lanzamiento oficial del vuelo de Gol Airlines que conectará a Aruba con Sao Paulo, Brasil, en tan solo 6 horas y media. Este logro no sería posible sin el compromiso y el esfuerzo conjunto de muchas partes. Gracias a mis colegas de ATA, que trabajaron muy duro también para lograr este acontecimiento y nuevas frecuencias. Al aeropuerto de Aruba, un socio clave en todo lo que se trata de aviación, el aeropuerto de Guarulhos también, y a Gol Airlines y otros socios también presentes acá en Aruba. Gracias por hacer realidad esta nueva ruta que hemos soñado desde hace muchos años. En este 2024, ATA ha redoblado esfuerzos en el mercado brasileño, fortaleciendo relaciones con nuestros socios comerciales a través de múltiples visitas y encuentros estratégicos. También hemos tenido el honor de recibir en Aruba a algunos de nuestros principales aliados de Brasil, lo que nos ha permitido consolidar vínculos y reconocer su compromiso con la promoción de nuestro destino en este mercado importante. Ahí está la tripulación. Bienvenidos. ATA ha estado en Brasil por 39 años, en los que hemos trabajado con dedicación para posicionar a la isla feliz. Nuestros socios han demostrado un profundo entendimiento de nuestro producto turístico y ven en Aruba un enorme potencial. Gracias a este compromiso, proyectamos un crecimiento significativo en el mercado brasileño para 2025, con un aumento del 61% en el número de pasajeros en comparación con nuestras expectativas de cierre para 2024. A octubre del 2024 ya hemos registrado un crecimiento del 16.8% versus 2023, con un total de 13.037 visitantes brasileños de alta calidad que se ve reflejado también en nuestro último estudio de tarjetas de crédito Visa, en donde se señala que los brasileños forman parte del tope 3 de los países que visitan y gastan más en la isla. Los números de crecimiento del turismo global en Aruba son también impresionantes, pero continúa siendo muy importante y fundamental parte de la estrategia, la de diversificar nuestros mercados. Aunque Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado, hemos trabajado duro, arduamente, para expandir y diversificar nuestra presencia en Latinoamérica. Para finales de 2024 proyectamos recibir más de 182,000 visitantes de esta región, lo que representa un crecimiento del 38% frente a 2023. Desde 2014 hasta 2025, el crecimiento promedio anual de la región de Latinoamérica será del 25%. Resaltan que los últimos 3 años, donde el crecimiento promedio anual es del 54%, eso seguramente vale la pena mencionar adicionalmente.